Señora González, a continuación tiene la palabra el señor Garzón en representación de Izquierda Plural. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues saludar al ministro y desearle desde nuestro grupo parlamentario pues toda la suerte y todos los aciertos en esta nueva etapa que se presenta con una crisis muy grave que va camino de convertirse en una recesión aún más grave, que puede incluso amenazarnos con una segunda gran depresión en el marco de la economía mundial. Me gustaría comenzar con una cuestión de forma. Yo no sé si a usted le parece normal que nos hayamos enterado los diputados de esta Cámara de la reforma financiera a través de los medios de comunicación antes que por los trámites normales de esta Cámara. Creo que además se suma a eventos pasados. De hecho, incluso en entrevistas nos hemos enterado de cuestiones que llevaba a cabo el Gobierno, entrevistas a medios de comunicación extranjeros. Por lo tanto, es manifestar mi sorpresa e indignación al respecto de nuestra propia labor, si vamos a quedar como una fuerza totalmente relegada a la hora de informar a la ciudadanía de los trámites que tiene y de las estrategias que tiene que llevar a cabo el Gobierno y, en concreto, su ministerio. Y luego las cuestiones de contenido. Usted ha hablado de la reforma financiera y ha planteado los objetivos que se plantean con la misma. Yo creo que no son los objetivos reales, creo que se nos está ocultando la realidad. Y creo que esto es así porque sus argumentos en gran medida carecen de sentido económico, y voy a proceder a explicar algunos de los elementos que considero fundamentales que reflejan ciertas paradojas. El primero es la confianza. Usted habla de restaurar la confianza en las entidades financieras que están mermadas por los activos tóxicos, y hablamos de un plan de 50.000 millones de euros. Sin embargo, las agencias de calificación internacionales, desprestigiadas y con razón, sin embargo, pues en los mercados internacionales sí que las valoran y están hablando de más de 200.000 millones de euros de activos tóxicos. Por lo tanto, frente a eso, un plan de 50.000 millones de euros por lo menos se manifestaría insuficiente. Y hablamos de activos tóxicos y, por lo tanto, tenemos que hablar de cuáles son las responsabilidades de que esos activos tóxicos estén existiendo hoy. Por lo tanto, creo que es muy importante que el Ministerio promueva una comisión de investigación para examinar las responsabilidades que pueden existir en toda la irresponsabilidad que ha tenido el sistema financiero y, en particular, también algunas entidades como el Banco de España, que mientras se gestaban y se desarrollaban estos activos financieros, sin embargo, su gobernador se dedicaba a hablar de tareas que no le concernían. Por lo tanto, creo que es un elemento que nosotros pedimos que se promueva la depuración de determinadas responsabilidades, una comisión de investigación que nos explique cómo hemos llegado a que nuestro sistema financiero está como está hoy y necesite estas ayudas y estos planes de reestructuración que estamos afrontando ahora. También tenemos el problema de la vivienda. Usted ha dicho que esta reforma puede ayudar a bajar el precio de la vivienda. De esta forma, entendemos, se podría empezar a caminar en resolver este problema de la ciudadanía. Sin embargo, creo que fomentar la compra de vivienda no es la medida adecuada para resolver un problema muy elemental. Nosotros, a día de hoy, tenemos una media de 300 desahucios al día en España. Y, sin embargo, según el último censo, los datos publicados recientemente por El País, tenemos 6 millones de casas vacías. Lo que tenemos es una enorme paradoja en nuestra economía. Y ante esa paradoja hay que responder con contundencia, no sencillamente, simplemente limitándonos a bajar un poquito los precios de la vivienda. Además, cuando estamos en una situación de falta de demanda y que va a ser muy improbable que las familias procedan o puedan siquiera comprar las viviendas por el precio que sea, independientemente de cuánto bajen. Ante eso, nosotros ofrecemos una alternativa. El Estado actualmente tiene intervenidas cajas que son de facto públicas y que tienen un stock de vivienda muy importante. El Estado puede hoy comenzar un ambicioso programa de alquiler público con el cual poner a disposición de la ciudadanía esas viviendas a precios muy baratos y empezar, no digo que sea la panacea final, pero sí empezar a resolver ese problema tan importante que es un derecho constitucional, no un bien de lujo, como es la vivienda y como se ha concebido como consecuencia de un mercado inmobiliario concebido a tal fin.
Hablamos también del problema de las fusiones y de la estrategia real. Creo que ahí está el verdadero objetivo de esta reforma, avanzar hacia las fusiones, hacia una mayor concentración del sistema bancario. Todos sabemos que al final esta reforma lo que va a servir es a que las entidades grandes se coman a las entidades pequeñas. Este va a ser el punto final del proceso de privatización que se comenzó hace ya unos años con las cajas de ahorro. Y sabemos también que la función de los bancos privados es muy diferente de la que cometían las cajas, por lo menos en el papel, por lo menos sobre la técnica. Porque ya sabemos también que al final se imitaron los negocios y al final acabaron ambas en el lodo. Pero, sin embargo, lo que tenemos son una gran cantidad de depósitos que estaban gestionados por las cajas y que ahora la banca le va a dar un bocado. Y esas fusiones, que van a necesitar la ayuda del Estado, la ayuda económica del Estado, pues encuentran primero la pérdida de empleo, pero también van a desconectar las entidades financieras del territorio en el que se inscriben y van a hacer que el negocio bancario se mueva más hacia donde se suelen mover las grandes entidades financieras, que son los mercados internacionales, más que hacia la economía local y hacia la economía del territorio. Por lo tanto, consideramos que ahí hay grandes riesgos de que el sistema financiero siga distorsionado después de las fusiones, por no hablar del riesgo sistémico que quedaría después con una mayor concentración de las entidades. Todos sabemos aquello de que las entidades son demasiado grandes para caer. Podríamos empeorar el problema y podríamos arrepentirnos en el futuro de las medidas de este tipo. Hablamos, sobre todo, yo creo que de lo más fundamental, el crédito. Usted ha dicho que esta reforma va a servir para que fluya el crédito. Sin embargo, paradójicamente, y aquí es la mayor paradoja que yo veo, se está haciendo a través de incrementar las provisiones de los bancos con cargo a sus propios recursos. Es una enorme paradoja, porque si tenían esos recursos, ¿por qué no los estaban dedicando ya a la financiación de las pequeñas y medianas empresas o de las familias? ¿Cómo era posible que si tuvieran esos recursos no lo hubieran dedicado antes? ¿Dónde estaría el problema en ese caso? Y, por supuesto, si vamos a incrementar el nivel de las provisiones, evidentemente estaremos detrayendo recursos que podrían dedicarse a hacer fluir el crédito. Lo que nos dice esta paradoja es que, en definitiva, el que los bancos y las cajas no estén dando créditos no depende fundamentalmente de los activos tóxicos. De hecho, todos los bancos tienen barra libre en el Banco Central Europeo y pueden acceder a condiciones muy favorables, mucho más que cualquier Estado y que cualquier familia, lo cual ya es bastante aberrante, pero pueden acceder a esos préstamos en condiciones muy favorables y, sin embargo, no los hacen fluir a la economía real. Por lo tanto, el problema está en otra parte. El problema está en otra parte y, a mi entender, es un problema, obviamente, de falta de demanda en la economía real. Primero está la cuestión de la normativa financiera. A un banco le sale más rentable especular en los mercados financieros que prestar a la economía real. Hay un sistema de incentivos en el mercado financiero que posibilita que los bancos se vean preferentemente incentivados a especular antes que a prestar a la economía real. Y, en segundo lugar, que la gente se está empobreciendo y las familias también. El mercado interno está cayendo en picado, las entidades, los sujetos económicos se están desapalancando y, por lo tanto, nadie quiere pedir prestado. Y cuando piden prestado, los bancos no se atreven a dárselo a condiciones razonables. El problema está en la economía real. El problema está en la economía real, en la falta de demanda y, particularmente, en la dinámica de desigualdad que ha llevado España desde los años 80, como resultado de un modelo productivo y de un modelo de crecimiento del que han sido partícipes tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Por lo tanto, ante eso lo que hay que hacer es ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema está en esa economía real, en esa desigualdad creciente, y necesitamos procesos de redistribución de la renta y de la riqueza para poder fomentar el mercado interno y poder hacer que al final a las empresas financieras bien reguladas les salga rentable poder prestar. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que el sistema financiero no funciona. El sistema financiero no está cumpliendo su propia función para la cual fue diseñado. Hay enormes distorsiones. Por eso es urgente reclamar la creación de una banca pública, de un sistema de banca pública que permita, en primer lugar, poder dar soluciones reales a los problemas como el de la vivienda.
En segundo lugar, poder reorientar el modelo productivo, porque no le he escuchado hablar de modelo productivo y creo que es bastante obvio que España necesita un nuevo modelo productivo y que deje de depender de un modelo que es el que hemos tenido en los últimos años y que ahora estamos pagando las consecuencias, de un modelo orientado hacia la construcción y el turismo fundamentalmente. Y para reorientar ese modelo productivo, ningún banco privado lo va a hacer. Necesitamos banca pública que pueda crear líneas de crédito muy baratas para fomentar aquellos sectores que queremos desarrollar. Pero primero hace falta un plan de modelo Garzón, productivo. vaya concluyendo, por favor. Voy terminando. En cualquier caso, está claro que lo que tenemos que hablar es del modelo productivo. Tenemos que intentar también saber cuál va a ser nuestro modelo de crecimiento. Y por lo que he entendido y hemos podido leer de sus declaraciones, el modelo de crecimiento que se está fomentando para España es un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones. Tenemos que hablar de competitividad, tenemos que ser mejores que los rivales, tenemos que vender más baratos, tenemos que orientar todos nuestros recursos, incluidos los recursos humanos, que al final es de lo que estamos hablando, de poner a todas las personas al servicio. Ese es el modelo que se nos está planteando. Pero eso es un modelo totalmente contradictorio. ¿Estamos de verdad construyendo una Unión Europea que promueve que todos los países fomenten sus exportaciones? Porque a nivel contable eso es imposible. Las exportaciones de uno son las importaciones de otro. Al final es una carrera hacia el fondo, a ver quién devalúa más sus salarios, a ver quién devalúa más su régimen fiscal. Esta es una carrera hacia el fondo que tiene como destino cargarse el estado del bienestar. A lo mejor ahí están las razones últimas del Pacto por el Euro y de la institución europea tal y como está diseñada en la actualidad. Por lo tanto, hay que plantearse, romper con ese modelo de crecimiento y hablar de un modelo de crecimiento basado en el interior, basado en la redistribución de la renta, basado en el crecimiento de los salarios y dejar de hablar de recortes, de moderación salarial y de ajustes entendidos como la reducción del gasto público, la reducción de la inversión pública y, por lo tanto, del estímulo del crecimiento económico. Necesitamos cambiar la senda que nos lleva al desastre. Y para terminar, simplemente, las conclusiones. Me parece que esta reforma es un paso más en la línea de seguir ayudando al sistema financiero, de seguir ayudando a los bancos, cuando han sido ellos los responsables de esta crisis, ellos y un modelo de crecimiento que tiene implicaciones políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero en cualquier caso se está ayudando a los bancos y se le está pidiendo los sacrificios a las personas y a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Creo que eso sí que es una distorsión enorme, eso es un desequilibrio y, por lo tanto, tenemos que invertir esa relación. Muchas gracias. Gracias, señor Garzón.